Bienvenidos al canal, amantes de las intrigas políticas y las conspiraciones más oscuras que se esconden en los pasillos del poder. Hoy tenemos un episodio explosivo que no te dejará indiferente. Lo que estás a punto de escuchar es una trama de espionaje, chantajes y corrupción que sacude los cimientos del gobierno de Pedro Sánchez. Así que, si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Este es solo el principio de una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, y créeme, no querrás perderte lo que está por venir. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este viaje a través de las cloacas del poder. Empecemos. La filtración que lo cambia todo. Todo comenzó con la filtración de unos audios que dejaron a más de uno boquiabierto. Los rumores de que Pedro Sánchez y su equipo operaban en las sombras para salvaguardar los intereses del partido se habían escuchado antes, pero nada había salido a la luz con tanta claridad, hasta ahora. Entre las muchas frases reveladas en esos audios, una en particular sobresalió por su crudeza y el peso que conlleva: mi mujer puede ser una pichona, pero no una corrupta. Estas palabras, en boca del propio presidente del gobierno, no fueron pronunciadas en un contexto casual ni fueron dichas a la ligera. Están cargadas de tensión y nos abren una puerta a un entramado de defensa personal que está muy lejos de ser un simple gesto de lealtad hacia su esposa, Begoña Gómez. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Qué se esconde tras ella? Pedro Sánchez no solo parece estar defendiendo a su esposa de acusaciones de corrupción, sino que también estaría utilizando todas las herramientas a su disposición, incluidas las más oscuras, para protegerla de las garras de la justicia. Todo apunta a que Sánchez estaba profundamente involucrado en una operación clandestina para recopilar información comprometedora sobre figuras clave en el ámbito judicial y mediático, con el fin de chantajear y neutralizar a cualquier persona que se interpusiera en el camino de su esposa o del propio partido. El origen del escándalo, un testigo clave. La figura central de esta filtración es un empresario cuyo nombre sigue bajo estricto secreto, pero que ha revelado información que ha sacudido al Partido Socialista desde sus raíces. Este empresario, con un historial marcado por el fraude y el blanqueo de capitales, asegura haber sido testigo y colaborador en una trama en la que se utilizaban tácticas sucias para obtener información confidencial sobre jueces, fiscales y periodistas. El testigo ha proporcionado detalles muy específicos sobre cómo el PSOE, bajo las órdenes directas de Pedro Sánchez, operaba para defender a Begoña Gómez, quien estaba siendo investigada en varios procesos judiciales. Según su testimonio, la maquinaria del partido no solo se activó para proteger a Gómez, sino también para desacreditar y chantajear a aquellas personas que representaban una amenaza para Sánchez. Las cloacas del poder, Santos Cerdán y Leire Díaz Castro. Las revelaciones del empresario apuntan directamente a dos figuras clave dentro del PSOE: Santos Cerdán, secretario de organización del partido, y María Leire Díaz Castro, una exdirectiva de Enusa y Correos, quien, según el testigo, jugaba un papel fundamental en la operación para recopilar información comprometedora. Cerdán, a pesar de estar convaleciente tras una operación que lo dejó fuera de juego por un tiempo, no se apartó de la trama. Según las filtraciones, incluso desde su reposo, seguía moviendo los hilos para asegurarse de que la campaña de chantaje y espionaje siguiera adelante. María Leire Díaz Castro, por su parte, es descrita como una figura en las sombras, quien tenía acceso directo a los archivos confidenciales que se utilizarían para presionar a los adversarios del partido. El testigo ha mencionado múltiples reuniones que tuvieron lugar en distintos puntos de España, principalmente en Madrid, donde se planificaban las estrategias para recopilar esta información sensible. Una de las localizaciones clave de estas reuniones fue Cádiz, donde, aparentemente, las operaciones se llevaban a cabo con más discreción, pero con igual importancia. El objetivo: proteger a Begoña Gómez. El eje central de esta operación era la protección de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, quien estaba siendo investigada en varios procesos judiciales. Sánchez, con el fin de evitar que las acusaciones afectaran su carrera política y la de su esposa, habría ordenado la recopilación de información comprometedora sobre jueces, fiscales y periodistas. El objetivo era claro: generar suficiente presión para que cualquier proceso en contra de Gómez se desvaneciera o, al menos, se ralentizara hasta que pudieran manejar la situación de manera más favorable. Lo que realmente alarma de esta trama es el nivel de implicación personal de Pedro Sánchez. Según las declaraciones del testigo,
el propio presidente habría dado la orden de recopilar la información, involucrando directamente a las figuras más poderosas del partido. Este no es solo un intento de defensa desesperada, sino un uso calculado y metódico del poder para proteger intereses personales, aunque eso signifique socavar la integridad del sistema judicial y mediático del país. El papel de Santos Cerdán y las reuniones secretas. Santos Cerdán es un personaje clave en esta trama. Aunque ha estado recuperándose de una operación quirúrgica desde julio, su convalecencia no le impidió estar al tanto de los movimientos más importantes dentro del partido. El empresario ha revelado que Cerdán era el encargado de dirigir las operaciones, asegurándose de que los archivos confidenciales que comprometían a jueces y periodistas llegaran a las manos adecuadas. Una de las reuniones más importantes tuvo lugar en Madrid a finales de abril, donde Cerdán y Leire Díaz Castro se encontraron con el empresario. Según el testigo, en esa reunión se discutió la entrega de documentos confidenciales que serían utilizados para desmantelar una supuesta red de jueces y periodistas corruptos. A cambio, el empresario recibiría favores judiciales que suavizarían su complicada situación legal. Este testimonio, aunque no ha sido verificado oficialmente, ha levantado serias dudas sobre la transparencia de las operaciones dentro del PSOE. Cerdán, conocido por ser uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez, ha sido señalado como la mano derecha del presidente en esta operación. La relación entre ambos parece ser más estrecha de lo que se pensaba, y las acusaciones en su contra solo han reforzado la idea de que esta trama va mucho más allá de la simple protección de Begoña Gómez. Estamos hablando de un sistema orquestado para manipular a los actores judiciales y mediáticos del país en favor de los intereses del presidente. Las implicaciones políticas, un PSOE al borde del abismo. La filtración de estos audios ha puesto al PSOE en una situación muy delicada. Pedro Sánchez, que hasta ahora había logrado mantenerse al margen de los escándalos más serios, se encuentra ahora en el centro de una tormenta política que amenaza con desmantelar no solo su carrera, sino también la estabilidad del partido. Dentro del PSOE, las tensiones son cada vez más palpables. Algunos miembros temen que si los documentos salen a la luz, las consecuencias serán devastadoras. Las encuestas ya no son tan favorables para el partido, y un escándalo de esta magnitud podría hacer que pierdan aún más apoyo en un momento crítico. El testigo ha mencionado que el PSOE estaba preparando el terreno para filtrar información comprometedora sobre sus adversarios políticos, con el fin de desviar la atención de sus propios problemas. Pero parece que la filtración de estos audios ha llegado antes de lo previsto, y el partido se encuentra ahora en una carrera contrarreloj para minimizar los daños. La operación de espionaje y chantaje no solo involucra a Pedro Sánchez y su equipo cercano, sino que también salpica a figuras clave dentro del ámbito judicial y mediático. Según el testimonio del empresario, el PSOE estaba utilizando esta información para chantajear a jueces y periodistas, asegurándose de que no se publicaran historias que pudieran comprometer la posición del partido. ¿El futuro de Pedro Sánchez, una caída inminente? Con cada día que pasa, la posición de Pedro Sánchez se vuelve más precaria. Las grabaciones filtradas no solo comprometen a su entorno, sino que lo colocan a él en el epicentro de una trama de corrupción y chantaje que puede destruir su carrera política. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma en público, es evidente que la presión está afectando al presidente. El testigo ha mencionado que dentro del PSOE ya se están tomando medidas para proteger a las figuras más importantes del partido, pero todo indica que la situación está fuera de control. Los documentos aún están siendo revisados, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar un escándalo sin precedentes en la política española. Las repercusiones mediáticas y judiciales. Los medios de comunicación han estado atentos a cada nueva revelación. Las filtraciones no han pasado desapercibidas, y el escándalo ha ocupado titulares en todas las portadas. Los periodistas que han investigado el caso han recibido presiones para no seguir adelante, lo que solo aumenta las sospechas de que hay algo mucho más oscuro en juego. En el ámbito judicial, la situación también es crítica. Los jueces involucrados en los casos de Begoña Gómez se encuentran en una posición comprometida. Si se confirman las acusaciones de presiones por parte del PSOE para manipular o influenciar sus decisiones, esto supondría un golpe devastador a la credibilidad del sistema judicial español.
Los magistrados estarían bajo un escrutinio constante, y cualquier fallo que favoreciera a la esposa del presidente sería visto con desconfianza por la opinión pública. De hecho, el testigo menciona que uno de los objetivos principales de la operación era presionar a estos jueces para garantizar que los procesos contra Begoña Gómez se ralentizaran o incluso fueran desestimados. Los fiscales tampoco están exentos de sospechas. Los audios revelan cómo desde las esferas más altas del poder se hablaba de neutralizar a aquellos que pudieran representar un obstáculo en el camino de Sánchez. Este tipo de declaraciones ha generado un profundo malestar dentro de las asociaciones judiciales, que ya exigen una investigación independiente sobre los hechos. De confirmarse estas acusaciones, nos encontraríamos ante uno de los mayores escándalos judiciales de la historia democrática española. El rol de los medios de comunicación. No podemos hablar de este escándalo sin mencionar el papel crucial que juegan los medios de comunicación. Según las filtraciones, parte del plan del PSOE era neutralizar a ciertos periodistas influyentes que habían investigado casos incómodos para el partido. El testigo asegura que el Partido Socialista tenía una lista negra de periodistas y medios que debían ser silenciados o al menos desacreditados. La estrategia era simple: recopilar información comprometedora sobre estos profesionales, y en el momento adecuado, filtrar dicha información para arruinar sus carreras o al menos desviar su atención de los escándalos que afectaban al PSOE. Uno de los aspectos más inquietantes de esta trama es la posibilidad de que algunos de los medios más grandes del país estén involucrados. El testigo menciona reuniones en las que directivos de medios de comunicación habrían recibido recomendaciones del entorno de Sánchez sobre cómo tratar ciertos temas o a ciertas personas. Aunque hasta ahora no se ha confirmado la identidad de estos directivos, los rumores ya han comenzado a circular, y es solo cuestión de tiempo antes de que se revelen más nombres. La maquinaria mediática, que en muchos casos ha favorecido al PSOE en tiempos de crisis, parece estar ahora en una encrucijada. ¿Seguirán cubriendo los escándalos del gobierno de forma complaciente, o comenzarán a investigar y a publicar lo que realmente está ocurriendo detrás de las puertas cerradas? El testigo bajo protección, un punto clave. El testigo que ha desatado todo este escándalo no solo teme por su reputación, sino también por su vida. Tras ofrecer su testimonio y colaborar con la filtración de los audios, ha entrado en un programa de protección de testigos. Su identidad sigue siendo un misterio, pero las autoridades están tomando en serio las amenazas que ha recibido desde que salió a la luz la información. Lo que resulta especialmente preocupante es que este empresario, con un pasado dudoso, haya sido una pieza clave en el engranaje de las cloacas del PSOE. A pesar de su historial de fraude y blanqueo de capitales, fue utilizado como intermediario y facilitador de reuniones secretas entre altos cargos del partido y personas con acceso a información sensible. Según él mismo relata, estas reuniones no solo buscaban proteger a Begoña Gómez, sino también asegurarse de que cualquier información comprometedora contra Pedro Sánchez y su círculo más cercano nunca viera la luz. El testigo ha descrito en detalle cómo se llevaron a cabo estas operaciones, desde la obtención de los archivos hasta los contactos dentro de los medios de comunicación y el sistema judicial. Su colaboración ha sido clave para desentrañar una red de corrupción que, según él, podría alcanzar niveles insospechados. Por eso, ha solicitado protección adicional mientras las investigaciones continúan, y es que el miedo a represalias por parte de los implicados es más que real. Las consecuencias internacionales. Este escándalo, que ya ha tenido repercusiones nacionales, también podría tener un impacto a nivel internacional. España, como miembro destacado de la Unión Europea, está bajo la atenta mirada de sus socios comunitarios. La Unión Europea ha sido muy clara en su postura de cero tolerancia frente a la corrupción, y cualquier indicio de que un jefe de gobierno esté implicado en una trama de chantajes y espionaje podría tener graves consecuencias diplomáticas. Los países miembros de la UE, que dependen de la estabilidad política en España para mantener el equilibrio en la región, podrían comenzar a distanciarse del gobierno de Pedro Sánchez si este escándalo sigue escalando. Además, las instituciones europeas, especialmente la Comisión Europea, podrían exigir investigaciones independientes para determinar hasta qué punto los principios democráticos han sido comprometidos en España. Algunos medios internacionales ya han comenzado a cubrir el caso, y no es de extrañar que, en los próximos días,
más países se sumen a la lista de aquellos que están prestando atención a las consecuencias de este escándalo. El riesgo de que la reputación de España quede manchada en el ámbito internacional es alto, y el gobierno de Pedro Sánchez parece estar cada vez más solo en su intento de manejar la crisis. La reacción del gobierno, silencio y estrategias. Hasta el momento, la reacción del gobierno ha sido extremadamente cautelosa. Aunque Pedro Sánchez ha negado categóricamente las acusaciones, evitando hacer declaraciones directas sobre los audios filtrados, el silencio del presidente no ha hecho más que aumentar la especulación. Mientras tanto, fuentes cercanas al PSOE aseguran que el partido está trabajando en una estrategia para desviar la atención mediática y minimizar el impacto del escándalo. Parte de esta estrategia, según algunos analistas políticos, podría incluir la introducción de nuevos temas en la agenda pública que distraigan a los medios de las revelaciones sobre los audios. Sin embargo, la magnitud de este escándalo es tal que cualquier intento de distracción podría no ser suficiente. Los opositores políticos de Sánchez ya están preparando el terreno para utilizar este caso en futuras campañas electorales, lo que podría complicar aún más la situación para el presidente. ¿El final de Pedro Sánchez? ¿Caída o resurgimiento? Ahora la gran pregunta que todos se hacen es, ¿estamos ante el principio del fin de Pedro Sánchez? ¿Este escándalo será su caída definitiva o, como ha hecho en el pasado, logrará salir airoso de esta crisis? La situación es delicada y cada día que pasa sin una respuesta clara del gobierno, el apoyo popular y político hacia Sánchez se va erosionando. Es importante recordar que Pedro Sánchez ha superado otras crisis políticas en el pasado, pero ninguna ha sido tan grave como esta. La implicación de su esposa, Begoña Gómez, en procesos judiciales y la confirmación de que el presidente ha utilizado su poder para protegerla, han dejado al líder socialista en una posición extremadamente vulnerable. Además, la posibilidad de que jueces, fiscales y periodistas hayan sido víctimas de chantaje o presión añade una dimensión mucho más oscura a este caso. Sánchez, un político conocido por su habilidad para sobrevivir en el campo minado de la política española, está enfrentando ahora su mayor desafío. Si logra salir de esta crisis, será visto como un maestro de la supervivencia política, pero si falla, su caída será rápida y contundente. Conclusión: el futuro de la política española está en juego. Este escándalo no es solo una historia más de corrupción o manipulación política. Es un caso que tiene el potencial de cambiar para siempre la forma en que se percibe el poder en España. Las cloacas del poder, que siempre han existido en las sombras, ahora están expuestas, y el impacto de estas revelaciones podría ser devastador. Los próximos días serán cruciales. El material comprometedor que aún no ha salido a la luz podría cambiar el curso de la política española, y las maniobras del PSOE para contener el daño podrían resultar inútiles frente a la avalancha de información que está por venir. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes un papel clave en esta historia. Estás viendo cómo se escribe la historia política de España, y no puedes quedarte atrás. Este es el momento para actuar, para estar informado y para ser parte de la verdad. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás toda la información que los poderosos no quieren que conozcas, y estarás un paso por delante de los demás. Haz clic en el botón de suscripción y prepárate para lo que está por venir, porque esto es solo el principio.